venimos a los pies de Cristo. Y es que en esta última semana el Señor ha venido ministrando la iglesia con la carta de Filipenses y en particular Filipenses capítulo 4. El Señor sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Y concretamente el viernes pasado nos hablaban acerca de estar agradecidos con Dios, de estar agradecidos con Dios. También nos decía la palabra el domingo pasado que estuviéramos alegres, también basado en Filipenses capítulo 4. Y este viernes, hace 2 días, en el culto de oración, la pastora nos compartía acerca de estar orando, de dejar toda nuestra ansiedad en las manos del Señor y en lugar de eso, orar, orar. Y en esta mañana quiero continuar con la carta a los Filipenses capítulo 4, pero en esta ocasión, capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso se escucha fantástico, se escucha fenomenal porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ¿alguna vez te has preguntado en qué contexto está escrito este pasaje? ¿En qué contexto está este versículo expresado en la Biblia? Porque no es un contexto tan solo motivador, es un contexto realmente especial. Y es que el apóstol Pablo se encontraba en la cárcel, como lo dijimos la semana pasada, y a pesar de su difícil situación, Pablo enfatiza en toda esta carta que debemos estar alegres, que debemos estar gozosos, pero también que debemos estar fortalecidos en el Señor. Y por eso en esta mañana me gustaría rápidamente destacar 3 principios de este versículo, de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En primer lugar, el primer principio es que nuestra fortaleza está en Cristo. Amén. Nuestra fortaleza está en Cristo. Y si vamos a Filipenses 4, 11 al 13, dice así: no digo esto porque esté necesitado. El apóstol Pablo ya ha abierto su corazón a la iglesia de Filipos, a toda esta congregación preciosa, y él está terminando esta carta y les dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, a estar saciado o a pasar hambre, a tener de sobra o a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que el apóstol Pablo expresa en el versículo anterior a este que la iglesia de Filipos había sentido en su corazón volver a apoyarle de manera económica, pero también de manera moral. Saben que el apóstol Pablo vivía de ofrendas, vivía de lo que le daban las iglesias. Así que el apóstol Pablo, esta iglesia había dejado de apoyarle por un tiempo. Aún así, él seguía ministrando esta iglesia. Y cuando él se dio cuenta que los filipenses ahora estaban con el entusiasmo de volverle a apoyar, él les dice: muy bien, les doy gracias por esto, pero quiero que sepan esto otro, que a pesar de que yo tenga mucho o tenga poco, a pesar de que esté en salud o esté en enfermedad, a pesar de que esté en abundancia o en escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que el apóstol Pablo no dependía tan solo de la ayuda económica, la ayuda moral de la iglesia de los Filipos, sino también o en particular de la ayuda del Señor. Amén. Y, y esto es una verdad, esto es una realidad. ¿Cuántos saben que la iglesia necesita de nuestra economía para poder seguir adelante? ¿Eh? Esto es un punto que es un poco complejo de tratar, pero es así, hermanos. Necesitamos ser generosos en relación a la actividad económica de la iglesia, porque la iglesia no se sustenta sola. El Señor envía a todos sus hijos a que tengan carga para que podamos seguir adelante. Amén. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque si queremos seguir adelante con la obra que el Señor nos ha encomendado, necesitamos nosotros también ser conscientes de que la obra no avanza solamente con mi asistencia o con mis buenos deseos. La obra avanza también, pues, siendo generosos en el área económica también. Amén. Esto es algo que es de cajón, como se dice. Pablo, estando encarcelado, era plenamente consciente que cualquiera fuera su situación,
su fortaleza venía de Cristo. Y aunque en muchas cartas vemos el gran sufrimiento que vivió para poder extender el evangelio el apóstol Pablo, también observamos que su fortaleza venía de Cristo. Él estaba plenamente convencido en quien había confiado. Extender el evangelio, hermanos, también hace parte de nuestra carga. No solamente debemos ser generosos en el área financiera, sino también en el área de nuestro tiempo, en el área de nuestras capacidades, en el área de nuestros dones y nuestras virtudes. Es una obligación por parte de la iglesia el evangelizar, por ejemplo. Aunque no todos son evangelistas, hay un don, el don de evangelista. Aunque no todos son evangelistas, todos estamos llamados a ser evangelizadores. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguno de nosotros puede quedarse sin anunciar el evangelio. Y esto es muy importante que lo sepamos también. Todas las situaciones que vivía el apóstol Pablo no le alejaron de su Señor. Por el contrario, le fortalecían aún más porque él sabía muy bien en quién había creído. Fíjese, semejante situación tan adversa de estar en la cárcel, de estar en muchas ocasiones sufriendo escasez, es capaz de escribir una de las cartas más preciosas que encontramos en todo el Nuevo Testamento, la carta del gozo. Es una carta de la prisión también, pero es la carta del gozo. Si tú quieres encontrar gozo en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, yo te animo a que leas estos 4 capítulos tan solo que tiene la carta a los filipenses. Y miren, fortaleza significa, según la RAE, la capacidad de una cosa para sostener o soportar o resistir algo. Por ejemplo, la fortaleza de la moneda viene determinada por la gran afluencia de capitales extranjeros. Cuando una moneda de algún país se fortalece es porque está habiendo inversión. Pero hay otra definición. Fortaleza también es la capacidad moral de una persona para resistir o sobrellevar sufrimientos o penalidades. Mostrar fortaleza ante la muerte o ante una pérdida. Esto es fortaleza. Y yo creo que en alguna ocasión todos los que estamos aquí hemos tenido que sacar esa fortaleza que aún no teníamos para enfrentar esas situaciones tan difíciles que la vida nos pone delante, ¿verdad? Es muy importante saber que nuestra fortaleza proviene de Cristo. Imaginen por un momento que tienen que levantar algo muy pesado, que tienen que levantar a lo mejor un saco de cemento de 60, 70 kilos y usted está ahí haciendo ahí la fuerza y que no puede y está intentando y lo medio arrastra, pero no puede porque es muy pesado. Pero resulta que usted tiene un amigo, un compañero, un hermano, un primo y le dice, ven aquí, échame una manito. Y entonces entre los dos pueden coger aquel saco y lo levantan. Y es justamente eso lo que hace Cristo con nosotros. Cuando nosotros no podemos llevar nuestras cargas por nosotros mismos, viene Jesús y nos ayuda a llevar esa carga. ¿Dependes tú de tus propias fuerzas o confías en Cristo para que te ayude? ¿Tú dependes de tus propias fuerzas o confías en Cristo para que te ayude? Porque hay veces que llevamos una mochila muy cargada, hermanos. Una mochila que nos viene a nuestra vida y carga nuestro corazón. Y como se hablaba el día viernes a través de la pastora, vienen esas noches donde no podemos dormir, donde nos afligen todos los problemas, donde parece que estamos durmiendo y nos levantamos exaltados con el corazón palpitando a 1000, porque estamos con muchas preocupaciones. ¿Estás enfrentando tú tus adversidades, tus problemas tú solo o estás dejando que Dios venga y te ayude y te dé la fuerza? Es muy importante, hermano, que podamos descansar en el Señor y podamos reconocer que Él es quien trae la fortaleza. En Mateo capítulo 11, versículo 29 y 30 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Fíjense, aquí Jesús lo ilustra como bien lo sabe ilustrar, a través de metáforas, de comparaciones, de ejemplos simplificados de la vida diaria, de la vida cotidiana. Aquí Jesús muestra y lo ilustra a través de una imagen, la imagen de aquel burro, aquel asno que ara la tierra, de aquel burro o aquel asno que está, aquel buey que está para arar la tierra, y dice, llevad mi yugo. ¿Sabéis lo que es un yugo, no? Bueno, algunos no lo saben, a lo mejor. Un yugo era un artilugio de madera que se usaba para que dos animales, dos bueyes estuvieran juntos y fueran en una misma dirección. Y a este artilugio de madera le ponían el pico para poder arar la tierra. Y Jesús está usando de esta imagen para que nosotros la traigamos a nuestra vida. Está diciendo, está diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. En pocas palabras está diciendo, cojan este artilugio de madera y pónganselo y arrastren conmigo, porque yo soy el que voy a llevar la fuerza. Yo soy el que voy a llevar y arrastrar todo lo que haga falta. El Señor, hermanos, es nuestra fortaleza, como lo decía la hermana Perla también en medio de la alabanza. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y cuando tenemos el yugo puesto de Cristo, entonces vamos a caminar en una misma dirección, vamos a caminar en unidad, vamos a tener un mismo pensamiento, vamos a ir en pos del propósito que Jesús ha establecido para nosotros. Y Dios dice que tiene planes de bien para tu vida y no de mal. Por eso te digo en esta mañana, no te aflijas. No pienses que has perdido la fuerza. No pienses que el problema que tienes, por difícil que parezca la solución, no hay salida. Sí hay salida. En Cristo Jesús siempre hay salida. Él lo dice aquí, hermanos. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. El Señor es manso y es humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En nuestra alma se alojan nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad. Y cuando nuestra alma está afligida, nuestras emociones están afectadas y entonces estamos de mal carácter. Y entonces estamos viéndolo todo nublado, todo gris. Parece que esto no va a aclarar en ningún momento. Y entonces las noticias vienen y arrasan con nuestra quizás poca fe. Y empezamos a hablar malas noticias. Empezamos a hablar todo negativo. Pero te has parado a pensar una vez todo lo mucho que el Señor te ha bendecido? Mírate un momento. Estás vestido, ¿verdad? Esta mañana pudiste tomar un café, comer un bocado de pan, ¿verdad? Tienes una duchita caliente allí en la cual, ¿verdad? Dormiste, te acobijaste, te desacobijaste. Gloria al Señor, hermanos. Tenemos que fijar nuestra mirada en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. ¿Tomas tiempo tú para fortalecer tu relación con Cristo? ¿Le permites a Dios que sea la fuente de tu fortaleza? Esto se logra de una sola manera, hermanos, y es hincando de rodillas, doblando rodillas. Es la única forma que lo podemos lograr. Es la única manera. No hay otra manera. No busques solución en los hombres. Los hombres no te pueden dar la solución. Y si algún hombre te da la solución de algo es porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo establece así. Si te levantas a la madrugada, hinca rodillas. Si estás acalorado, hinca rodillas. Si estás sufriendo de calores en medio de la noche o te levantas exaltado o cualquier otro tipo de situación, te pica un mosquito a las 3 de la mañana, y pierdes el sueño, hinca rodillas. Hinca rodillas. No dejes que tu mente divague. Amén.
El segundo principio que quiero destacar en esta mañana es que nuestra confianza está en Cristo. Filipenses 4, 6, 7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Fíjese lo que hace la oración. Y me encanta lo que compartía la pastora el viernes acerca de la oración y la ansiedad. Mientras estés orando, tu ansiedad se va a ir. Pero en el momento que dejamos de orar, la ansiedad se hace presente. Así que debemos estar en constante oración con gratitud. El afán y la ansiedad son ingredientes, mire, perfectos para una gran tormenta. ¿A cuántos de los que están aquí les gustaría estar en medio de un huracán? ¿A alguno le gustaría estar en medio de un huracán? A nadie, ¿verdad? Uno ve esas imágenes y esos huracanes y sobre todo allí en el Caribe, ¿no? La costa sur de Estados Unidos, Miami, todo eso por allí, ¿no? Y cuando se está creando eso por allí por las islas caribeñas, ¿no? Cuba, Santo Domingo, Haití, toda esta zona, ¿verdad? Cuando se está formando toda esa tromba, ¡guau! Yo me imagino la gente cómo se pondrá, ¿no? Vamos a asegurar la casa, vamos a organizarnos porque viene esta gran... A ninguno nos gusta estar en medio de una tormenta, hermanos. A nadie. Pero el hecho de que no nos guste estar en medio de una tormenta, el hecho de que no deseemos estar en medio de una tormenta, el hecho de que no busquemos estar en medio de una tormenta, no nos asegura ni evitará que tarde o temprano te encuentres en medio de una tormenta. Por mucho que no queramos, por mucho que no deseemos, por mucho que no busquemos estar en medio de la tormenta, tarde o temprano vamos a estar en medio de ella. Tarde o temprano nos veremos con la pérdida de un ser querido. Va a fallecer nuestra pareja, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestro padre, nuestra madre, quizás un hijo, sobrino. Van a venir problemas, hermanos, van a venir tormentas, porque esta es la vida. Porque en la vida, en el mundo, tendremos aflicción, pero dice la palabra de Dios, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tarde o temprano vamos a estar en medio de esa tormenta. Rupturas de matrimonios, enfermedades que nadie pide ni nadie quiere, pero que llegan porque nuestro cuerpo es un cuerpo que se va degradando. Y esto fue a causa del pecado. Falta de empleo, falta de economía para cubrir los gastos. Tarde o temprano nos vamos a ver envueltos en medio de una tormenta que no queremos, que no anhelamos, que no buscamos, que no deseamos por nada en el mundo. Pero nuestra confianza debe estar puesta en Cristo. Es ahí, en medio de la tormenta, donde el Señor va a venir a nuestro rescate, hermanos. En una ocasión Jesús envió a sus discípulos a que atravesaran el mar de Galilea. Y les dijo, id al otro lado de la ribera, mientras tanto yo subo y oro. Jesús había andado con ellos todo el día y había estado haciendo milagros, sanidades, prodigios, había estado compartiendo la palabra del Señor. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero de repente llega a la orilla del mar de Galilea y le dice a todos sus discípulos, cojan una barca y pasen al otro lado de la ribera. Mientras tanto yo voy a orar con el Señor, voy a hablar con el Padre. Así que aquellos discípulos, muy obedientes por cierto, tomaron la barca y entraron en el mar. El mar de Galilea no es muy extenso ni tampoco es muy ancho, pero tiene una particularidad que está por debajo del nivel del mar. Está en medio de Israel y en realidad no es un mar como tal, no es un mar de agua salada, es un lago de agua dulce. Y en estas condiciones suelen crearse tormentas en medio de aquel lago, en medio de aquel mar de Galilea. Así que la palabra nos dice que
cuando ellos estaban en medio del mar, en medio de aquel lago de Galilea, se levantó una tormenta sin precedentes. Y dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 14, versículos del 24 al 27. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, esto quiere decir de las 3 de la madrugada a las 6, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. En la noche más oscura que estés viviendo, en la tormenta, por muy contraria que sea, por muy fuerte que los vientos estén en contra tuya, en medio de esa oscuridad va a venir Jesús y te va a decir: ten ánimo, no temas, yo soy. El Señor está contigo, hermano. El Señor está contigo. Y eso es una realidad que tú tienes que hacerla tuya. Es una promesa de parte del Señor. No dejes que las preocupaciones, que la ansiedad, que los problemas, que las dificultades, que la falta de empleo, que la enfermedad te roben la paz para estar con el Señor. No dejes que eso te convierta en un incrédulo. No pierdas la fe. Aún en la situación más difícil, el Señor puede lograr lo imposible. ¿Habrá algo difícil para mí?, dice el Señor. Porque para lo que para el hombre es imposible, para Él es posible, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Él puede operar un milagro de sanidad en cualquier momento. El Señor puede revertir y cambiar una situación solamente con abrir su boca, con una sola palabra de Él. Una sola palabra de Jesús basta para que todas las cosas cambien. En medio de la dificultad hay que aprender a buscar al Señor y poner todas las cargas. De otra forma, va a salir a flote nuestro viejo yo, nuestro viejo hombre con malas actitudes, con malos pensamientos, con orgullo y con soberbia, porque yo lo sé todo, porque yo puedo, porque yo soy capaz, porque en la iglesia no me ayudaron, pero yo puedo. Hermano, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Tenga cuidado con lo que dice, porque cuando nosotros decimos algo en contra del cuerpo de Cristo, no lo estamos diciendo en contra del hermano, la hermana, el ujier, el líder, el pastor o la pastora, lo estamos diciendo en contra de Jesús mismo. Y la iglesia, hermanos, está llena de personas imperfectas. Si usted quiere que la iglesia sea perfecta, vamos a tener que salirnos todos de aquí. El apóstol Pablo utilizó casi 13 o 14 cartas, según si Hebreos se le añade a él o no, la carta a los Hebreos, porque todas las iglesias tenían problemas. Unas tenían problemas de adulterio, otros tenían problemas de celos, de contiendas, de envidias, de enfados, otros usaban los dones mal usados. Y la carta a los filipenses no es algo que haga que sea diferente a esta realidad. Era una iglesia donde había falta de unidad, donde no estaban pensando con un mismo sentir, donde habían dos hermanitas que se habían puesto de acuerdo para pelearse entre ellas, porque no tenían un mismo pensamiento. Y es así como comienza el capítulo 4 de la carta a los filipenses. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. ¿Y cuál es ese sentir? Cristo es ese sentir, hermanos. No hay otro. Debemos mirar la cruz. Debemos mirar a Jesús y no permitir que el orgullo, la soberbia, el enfado, los celos, las contiendas, la competitividad, las malas motivaciones llenen nuestro corazón. Dios quiere usarnos a todos, hermanos, y en áreas específicas, y tiene propósito para cada uno de nosotros. Pero tenemos que dejar que Dios trabaje en nuestra vida, que Dios trabaje en nuestro carácter. Él está empeñado más en lo que tú hagas, más que en lo que tú hagas, Él está empeñado en ti, en ti.
porque te ama, porque quiere formar su carácter en ti, porque quiere que tú seas diferente, que no seas aquella persona que eras antes. El Señor nos ha amado con amor eterno, hermanos. ¿Confías que Dios está al control de todos tus problemas y que te da paz en medio de las luchas? No hay mayor bendición, hermanos, que ver a un hermano en la fe pasando tribulaciones, pasando adversidades, pasando problemas profundos y glorificando al Señor. No hay mayor bendición. Y yo he tenido la oportunidad de estar con hermanos que yo mismo digo, jolín, si yo estuviera en su situación, yo no sé qué haría. Wow. De personas que han perdido sus hijos en un accidente y siguen glorificando al Señor, siguen alabando al Señor y su fe no tambalea, no titubea. Miren el testimonio de la banda cristiana española Sal 51. Ellos estuvieron aquí en el Festival de la Esperanza hace unos 4 años atrás tocando. Han perdido 2 hijos. 2 hijos. Y esa pareja sigue adorando al Señor. El dolor y el sufrimiento hacen parte de la vida, hermanos. Las tormentas llegan, aunque no las queramos. Un accidente de tráfico, una enfermedad, cualquier situación difícil puede ocurrir en cualquier momento. Pero nuestra confianza debe estar depositada en el Señor. Segunda de Samuel, capítulo 22, versículo 7, dice lo siguiente: en mi angustia invoqué a Jehová y aclamé a mi Dios. Y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. ¿Estás angustiado? Clama a Dios. Clama a Dios. El Señor te va a oír desde su templo. Yo no sé si estás viviendo una situación económica difícil, de enfermedad. No sé cuál es tu situación realmente, qué es lo que anhelas y lo que a lo mejor todavía no has visto respuesta, pero clama a Dios. El profeta dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. El Señor está presto para escucharnos, hermanos. Somos nosotros los que no nos acercamos a Él, porque en ocasiones no tenemos confianza para acercarnos y decirle, Señor, aquí estoy. Soy pecador, límpiame de toda mi maldad. Sacude todo lo que estorba, Señor. Quita estos malos pensamientos, quita esta soberbia, quita mi orgullo, quita lo que no sirve y hazme más como tú. ¿Tú crees que puedes tomar el hábito de recordar la bondad y el poder de Dios en tu vida? Es un hábito. ¿Han escuchado esa canción de Marcos Witt? Temprano yo te buscaré. Oh, cuánto me encanta a mí levantarme muchas veces en la madrugada y poner esa canción, poner la letra, escuchar esa canción. Temprano yo te buscaré. De madrugada, mi alma te anhela y tiene sed de ti. Ese es el espíritu, hermano. Ese es el espíritu que nosotros debemos tener, la actitud de confianza, de acercarnos al Señor. Y es necesario que tengamos el hábito de recordar la bondad y los milagros que Dios ha usado para con nuestras vidas. Es necesario. Miren, yo recuerdo que cuando llegamos aquí a las Islas Canarias no teníamos casa. Vale, eso puede ser algo normal, ¿no? En el año 2018. Pero es que no teníamos casa, pero tampoco teníamos trabajo. Por tanto, no teníamos nómina. No conocíamos a nadie. Estábamos en una habitación, mi esposa, mi hijo Alex, yo
y nuestro gatito, imagínense. Durante casi un mes, pero el Señor nos había dado una palabra allí en Hebreos capítulo 11, verso 8, donde el escritor de la carta a los Hebreos hace alusión a Abraham, que Abraham salió obedeciendo a la voz de Dios, pero sin saber a dónde iba. Salió obedeciendo a Dios. Y estábamos buscando por casi un mes pisos. Teníamos el dinero para poder pagar la fianza, el alquiler, pero no teníamos trabajo, no teníamos nómina, no conocíamos a nadie, nadie nos podía avalar. Así que orábamos y orábamos hasta que en una ocasión nos llega un número de teléfono, día jueves, y nos dicen, esta señora está alquilando un piso. Mi esposa hizo la última oración esa misma noche, dijo, Señor, si el sábado por la mañana que vayamos a ver ese piso no sale, si tú no das una respuesta, yo me regreso a Córdoba, en Andalucía, donde habíamos terminado de estudiar el grado de teología. Así que ahí estábamos nosotros tres con nuestro gatito, necesitando nuestra privacidad, nuestro espacio, organizarnos, pero que a la vista de los hombres era algo imposible. ¿Cómo nos iban a alquilar un piso? Así que el sábado por la mañana fuimos donde aquella mujer a ver aquella casa, la miramos, espectacular, nos encantó. Le dijimos, nosotros queremos alquilarla y nos dice, vale, son 2 meses de fianza, 1 mes de alquiler, tienen que tener contrato fijo, mínimo de 1 año cada uno para poder avalar, qué tal, no sé qué, por aquí, por allá. Habíamos visto más de 30 pisos en ese mes. Particulares, inmobiliarias, agentes de inmobiliarios siempre nos decían, no, no es posible, no hay garantía de que ustedes puedan pagar. Y siempre les contábamos la misma historia, acabamos de estudiar, hemos llegado aquí, venimos con una misión de enseñar, de ayudar a las iglesias, de poder compartir el evangelio. Y la gente no entendía eso, hermanos. Así que nosotros decidimos no engañar, ni mentir, ni decir nada contrario a lo que era la realidad. A esta mujer, a esta última mujer, le dijimos la verdad, le dijimos, mire, nosotros somos cristianos, acabamos de terminar los estudios en Córdoba, ahora hemos venido aquí, estamos para servir a las iglesias, esto, lo otro. La respuesta de aquella mujer fue mostrarnos su mano, su brazo, y dijo, mire cómo se me pone la piel de gallina. Los pelos los tengo erizados. Nosotros le dijimos, ¿por qué? Dice, porque yo estaba orando para que unos siervos del Señor se quedaran con esta iglesia, con este piso, porque yo soy cristiana. Y yo vivo en Madrid, tenía este piso cerrado y lo he venido a preparar única y exclusivamente para alquilarlo. Y dice, pero esto no es todo. Esto no es todo. El jueves yo saqué a pasear a mi madre y el Espíritu Santo puso una carga tremenda en el parque de hablarle a una mujer que estaba sentada, una mujer latina que estaba sentada en un banco, y puso una carga tremenda para decirle a esa mujer, mira, tengo un piso en alquiler, pero no la conozco de nada. Y yo obedecí y me acerqué a esa mujer y le dije, mira, tengo un piso para alquilar. ¿Tú conoces a alguien? Y aquella mujer conocía al propietario en la casa donde nosotros estábamos en esa habitación. Así que ese fue el enlace que Dios usó, hermanos. Para Dios no hay nada imposible. Yo lo he probado, yo lo he comprobado, yo lo he vivido y le hablo desde mi experiencia. Permita que el Señor haga la obra en su vida. 5 años llevamos. Hace un par de días la propietaria estuvo por aquí, nos abrazó. ¿Cómo estáis? Qué bueno que la iglesia avanza, qué bueno lo que Dios está haciendo. Y nosotros le dijimos, mire, usted no sabe el apoyo, la ayuda que ha sido para nosotros como familia, y no solamente para nosotros, sino para la iglesia que se ha establecido aquí. Y ella estaba feliz. Ay, hay que cambiar la nevera, no sé, hermanos. La casa estaba para amueblarla por completo, no la amuebló por completo.
juego de alcoba para mi hijo pequeño, para mi hijo mayor, para nosotros, muebles en el salón, hasta el mínimo detalle, una cafetera, hasta eso trajo. Como sé que les gusta el café, que son de Colombia, aquí tienen una cafetera. Hermanos, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Ese es el piso milagro. No, no hace falta que me den 2 meses de fianza, con un mes basta. Pero si no les alcanza a cubrir la fianza y el alquiler, denme solo la fianza. Pero si no les alcanza, no importa. Entren. Ustedes son respuesta de Dios. Yo estaba orando por ustedes. Hermanos, eso es lo que hace Dios. Pero tenemos que estar conectados con el Señor. Tenemos que estar enchufados. Cuando nos desconectamos es cuando viene la interrupción y cuando vienen los problemas. Cuando viene el cortocircuito y cuando se nos va la cabeza. Cuando empezamos a ver todo mal, todo oscuro. Cuando perdemos la esperanza. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Esto no lo tenía preparado el testimonio, pero el Señor lo ha puesto porque hay alguien aquí que lo tiene que escuchar. Hay alguien aquí que tiene que levantar su fe. Hay alguien aquí que tiene que mirar la cruz y decirle, Señor Jesús, tú deseas lo mejor para mí. Aprende a tener ese hábito de recordar la bondad de Dios y el poder de Dios. El tercer principio en esta mañana es que nuestra verdad está en Cristo. Filipenses capítulo 4, verso 8 dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y yo me preguntaba porque vengo estudiando esta carta con profundidad y meditando en ella y rumeándola y diciendo, Señor, ¿cuánta riqueza hay en tan pocos versículos? Porque si se dan cuenta, ya van 4 mensajes del mismo texto prácticamente, de la misma porción de la palabra, y podrían salir miles y cientos de miles de mensajes. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que el apóstol Pablo, en medio de la situación en la que estaba, encarcelado, con una iglesia a la que escribe, que estaba dudando a causa de los falsos maestros y que fue capaz de mandar a los hermanos que estuvieran en unidad y tener un mismo sentir? Yo me preguntaba, ¿cómo es que tenía el apóstol Pablo esa certeza de guiar a otros a pensar en el bien? Y esto es sencillo, hermanos, pues porque el apóstol Pablo sabía que la voluntad de Dios para su vida y para la vida de esa iglesia era la mejor. Eso es, hermanos, depositar toda nuestra confianza en Dios y poder centrarnos en la verdad de Cristo. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, el cerebro es un músculo, yo no sé si lo sabían. Y todo músculo, ¿verdad? Todo músculo, los músculos aquí del pecho, los abdominales, ¿no? Todos los músculos necesitan ser ejercitados para estar en forma, ¿no? ¿Sí o no? La pantorrilla, todos los músculos. Pues el cerebro necesita ser ejercitado para estar en buena forma. Necesitamos ejercitar nuestra mente. Y el apóstol Pablo lo dice aquí claramente. No se conformen a este mundo. El mundo que trae malas noticias, negatividad, adversidad, especulación, trae también conspiraciones, que si la tierra es plana, que si los ovnis, que si los extraterrestres, que si por aquí, que si por allá. Nos manipulan. Y la mente empieza, pa. Yo he visto cristianos, hermanos, que se les ha ido un poco la cabeza y digo, hermano, céntrese. Porque yo no sé si saben, pero los medios de comunicación están manipulados. Por eso es importante leer la Biblia, leer la palabra.
Y el apóstol Pablo dice, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por la renovación de vuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos ejercitar nuestra mente. ¿Y cómo la ejercitamos? Pues como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Buenos pensamientos. Hay que pensar bien. Aun si pecamos por pensar bien, no es importante, hermanos. En ocasiones somos muy mal pensados. Hay un dicho que dice, piensa mal y acertarás. Pues no, eso no es bíblico. No es bíblico. No es bíblico. Aunque sea cierto que hay traiciones, engaños, puñaladas, pero no debemos pensar mal, hermanos. Porque al pensar mal lo que estamos haciendo es sembrar en nuestros corazones negatividad, duda, sospecha, misterio, malos pensamientos, conspiraciones. No se conformen a este mundo, transfórmense por la renovación de vuestra mente para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Imagínate por un momento que tu cerebro es un jardín. ¿Eh? ¿A cuánto le gusta el campo aquí? ¿Le gustan los jardines? ¿Le gusta plantar plantas, flores y cosas de estas? Mucho, ¿no? ¿Eh? Tanto hombres como mujeres. Ahora imagínate que tú coges y arreglas la tierra, las macetas, las plantas. ¿Eh? Ese es tu cerebro, ¿no? Y entonces tú plantas allí unas lindas orquídeas, unas bonitas rosas, ¿verdad? Al que le gusta la cocina, pues cilantrito, ¿no? Perejil, ¿eh? Albahaca y todo este tipo de hierbas. Y se plantan ahí un huerto precioso. Ahora imagínense que en vez de plantar eso, o que una vez plantado eso, permiten que venga la mala hierba. ¿Sabe que la mala hierba no hace falta plantarla? ¿Usted sabía eso? Lo bueno se planta, pero la mala hierba llega solita, solita, y sabe muy bien a dónde juntarse. Ahí sí, ahí sí sale el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. Ahí sí sale el dicho, la mala hierba llega a través de las corrientes del aire. Y entonces, usted ve, por ejemplo, aquí delante de la iglesia, ve que está todo asfaltado y un poquitico de tierra, y ahí no salen flores, ni orquídeas, ni rosas, ahí sale mala hierba. Nadie la ha llamado, hay que quitarla, hay que arrancarla. Pues eso es lo que pasa en nuestra mente, hermanos. Nosotros sembramos la palabra, aramos la tierra, colocamos ahí la semillita para que florezca, para que dé fruto, pero en muchas ocasiones dejamos que esa mala hierba llegue, que no la hemos llamado, que llega solita, que sabe muy bien cuál es nuestra debilidad, entra y entonces empezamos a chismear. Ay, porque sí, la hermanita, fíjate que el hermanito tal, porque aquí, porque allá, porque mi jefa y esto y lo otro. ¿No les ha pasado? A mí me ha pasado. Yo lo reconozco. Como dijo el apóstol Pablo, yo pecador, yo el primero. Nos pasa. Pero es importante que vengamos a la palabra de Dios y traigamos ese texto. En esto pensad, en todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza. En eso tenemos que pensar y arrancar todas esas cosas malas, arrancarlas en el nombre de Cristo Jesús. Porque si no, la hierba que nadie la ha llamado va a crecer. Y mire, la mala hierba no solamente uno no la llama, ella llega sola y crece. Pero es que además de que llega y crece, ¿sabe qué hace? Mata la hierba buena, la acaba, se le roba todos los nutrientes. Y entonces vemos cristianos que aman al Señor,
que estaban muy entusiasmados sirviendo, que estaban entregándose por completo al Señor, y de repente llegó una mala hierba en forma de pensamiento o de una persona que vino y le dijo: ay, pero tú eres tonto, todo el día metido en la iglesia. Y le sembró la mala hierba. Es que tú no tienes vida. ¡Pum! Le sembró la mala hierba. Y entonces mala hierba con mala hierba se juntan y se van. Y se van a pasear. Y la buena hierba que estaba ahí creciendo quedó arruinada. Eso es lo que pasa. Ese es el proceso. Hermano, necesitamos en el nombre de Cristo Jesús pensar bien. Dejar que los buenos pensamientos vengan a nuestra mente. Vengan y se arraiguen en nuestro corazón. Y poder decir como dijo el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y toda la ganancia que tenía la he tomado como basura con tal de ganar a Cristo. No hay bienes materiales, no hay relaciones humanas, no hay ninguna cosa en este mundo que pueda satisfacer tu relación con Cristo. Absolutamente nada. Aún en Hollywood, en Disney, aún los mayores empresarios en el mundo se quitan la vida. Si los bienes materiales y las riquezas satisfacieran nuestra vida, la gente no se suicidaría, hermano. Por eso es importante que podamos llenar nuestro corazón de buenos pensamientos. Dejar que venga el Señor y nos llene. ¿Tú eres consciente de los pensamientos que permites entrar en tu mente? ¿Te enfocas en las cosas verdaderas, en las cosas puras, en las cosas amables, dignas de alabanza? ¿O te enfocas en lo malo? A mí me encanta tratar con personas. Me encanta tratar con personas que saben distinguir las cosas buenas de las otras y resaltarlas. Me encanta. Me gusta. Porque en ocasiones tenemos la tendencia a mirar solamente lo malo. Pero hay que mirar lo bueno también. Las personas no son ni muy malas ni tampoco muy buenas. Las personas son normales, son como son. Tienen sus debilidades, pero también tienen sus virtudes. Examinas lo que pones en tu mente. Examinas lo que pones en tus redes sociales. Examinas lo que ves en la televisión, lo que escuchas en la radio, lo examinas. O eres de los que está el domingo ahí danzando, a danzar, na, 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 y sale y entonces está escuchando la música del mundo, el reggaetón, tiki, tiki, tiki. Examina lo que escuchas. No podemos ser de doble cara, hermanos. Tenemos que ser auténticos. Eso es lo que quiere el Señor. Y aunque a veces nos cuesta, es un trato de Dios. Estamos cambiando, estamos siendo renovados por medio de la transformación de nuestra mente. Examina lo que escuchas, examinas lo que hablas con las personas, con tus amigos, con tu familia. Examinas lo que hablas con tus hermanos. O dices: ay, ojalá Dios alcance a mi familia porque no viene a la iglesia y todavía no se han entregado, y gloria a Dios, aleluya. Y llegas a la casa y: ay, pero usted... ¿Cuál cambio ven? ¿Qué diferencia ven? Ninguna, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos han dicho: para ir a la iglesia así, nanay, nanay, mejor no voy? ¿Sí o no? Debemos ser renovados por medio de la transformación de nuestra mente, hermano. Y aunque en ocasiones nos toque callar, debemos hacerlo. Dice el proverbio que aún el necio, cuando calla, es contado por sabio.
Hay que saber muy bien cuándo hablamos, cuándo callamos, cuándo tenemos que soportar a nuestro esposo, a nuestra esposa. ¿Mm? ¿Sí o no? ¿Es así? Somos muy diferentes todos y todos somos muy complejos. Y eso hace que nosotros seamos únicos y especiales, porque Dios nos ha creado únicos y especiales. Y sabe, hay una característica en todos, en general, y es que el Señor ha puesto su marca, su sello en cada uno de sus hijos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Así que cuando pienses en esta promesa, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, piensa en lo que hemos visto hoy. Piensa que este versículo, mucho más que ser un versículo motivador, es un recordatorio de que nuestra fortaleza proviene de Cristo, aún en medio de cualquier dificultad, aún en medio de cualquier tormenta, crisis o cualquier tipo de cuadro de ansiedad o de desespero. Cuando venga a tu mente, todo lo puedo en Cristo, piensa que puedes confiar en Cristo, que tu confianza está depositada única y plenamente en Cristo, porque Él todo lo puede, porque Él todo lo sabe, porque a Él no se le escapa absolutamente nada, porque aún un cabello de tu cabeza no se cae al suelo sin que sea la voluntad de Dios. Así que cuando pienses en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, di, Señor, mi confianza está puesta en ti. Pero no solamente eso, cuando pienses en este versículo, piensa y enfócate en que en Cristo está la verdad y que esa verdad se traduce y se transmite a través de buenos pensamientos. Nosotros somos hijos de Dios. Y si hay alguien aquí que todavía no ha aceptado al Señor, en esta mañana yo le animo a que acepte a Jesús en su corazón como su Señor y como su Salvador. Miren, hermanos, en tantas ocasiones buscamos la salida, la escapatoria, en tantas cosas. Y aún la mujer con flujo de sangre, como decía la pastora el viernes, gastó todo su dinero en médicos. Aquí hay personas que han buscado la solución haciéndose leer las cartas, el tarot, haciéndose leer el tabaco, en todo tipo de brujerías, hechicerías, santerías. Esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús, se rompe eso. Se rompe. Y tu confianza está puesta en Cristo. Tu confianza está puesta en Cristo. Ya no malgastes más tus recursos en cosas que no te pueden dar solución. En Cristo Jesús está la solución. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a los músicos que pasen y vamos a orar. Gloria a Dios.